Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla que vamos a tratar sobre casos de éxito, de cómo afrontar retos comerciales en el Basque Culinary Center. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí un ratito. Bueno, pues la idea es que hablemos no solamente desde el mundo del vino, no solamente de la parte de producción, viticultura y turismo, sino que hoy tengamos una mirada un poquito diferente, una mirada hablando de un sector, de un área que es tan importante como el resto, en la que nos vamos a concentrar un poco en cómo acercar ese producto tan líquido, tan maravilloso que tenemos, que es el vino, cómo acercarlo directamente al consumidor. Esa parte de comercialización, esa parte de ventas, esa parte de estrategia de negocio, que muchas veces nos olvidamos, que es menos sexy, obviamente, igual que el storytelling que podamos estar contando sobre lo que hay dentro de la botella, pero al final es tan necesaria. Y pues bueno, agradecer mucho desde el Basque Culinary Center pues la presencia de 3 invitados de un nivel increíble, como son, bueno, vamos a tener a 2 personas que representan, yo creo, 2 de las zonas más importantes o 2 de las denominaciones de origen más potentes a nivel comercial que hay en España, tanto Rioja como Rías Baixas. Vamos a tener a Ana Martínez Pujanda, que ella es la CEO de Bodegas Valdemar. Vamos a tener también a Pablo Buján, él es el director comercial de Martín Kodaks. Y también con nosotros va a estar Jorge Navarro, que también como ellos participan en el máster. Él es emprendedor, tiene su propia empresa de consultoría después de muchos años en bodegas multinacionales y ahora mismo pues eso, trabaja como consultor y fundador de Top. Así que nada, pues daros el paso a los 3. Os agradecemos muchísimo a todos que estéis aquí este ratito. Perfecto. Hola Ana, ¿qué tal estamos? Hola, buenas. Hola Pablo, hola Jorge. Buenas tardes a todos. Estábamos comentando que de hecho estábamos cada uno prácticamente en una zona geográfica diferente hoy en nuestro país, ¿no? O sea, desde Rioja, desde Rías Baixas y bueno, Jorge está también en Menorca, me parece. Sí, Y yo obviamente en San Sebastián, así que estamos representando también un montón de zonas vitivinícolas importantes en España también por defecto, o sea que genial. Hoy la idea era un poco hablar desde ese punto de vista, como digo, igual menos sexy de cara ¿no? al consumidor, pero que al final es cómo acercamos ese producto tan fantástico que hacemos a sus manos, que llegue a ese consumidor que puede encontrarse en, no sé, en un restaurante en Estados Unidos, puede encontrarse en un supermercado buscando algo diferente y novedoso en Logroño, o puede estar en Jerez, ¿no? Pues en una pequeña, no sé, visitando una bodega haciendo algo de turismo. Entonces queríamos hablar con vosotros un poco, pero igual antes de empezar a tratar 3 o 4 temas, ¿no? Que consideremos importantes, os quería preguntar a ver qué tal están las viñas, porque con este calor supongo que estarán empezando ahí con un poquito de estrés, ¿no? ¿Cómo están las viñas por vuestra casa? Pues la verdad que La Rioja sufriendo, estamos con, bueno, creo que la ola de calor es general de todos, pero aquí desde luego no hemos tenido agua prácticamente, ha sido un invierno y está siendo una primavera muy muy seca y el principio de verano, entonces con estas temperaturas tan altas las viñas pues prácticamente han dejado de trabajar, están paradas y sufriendo mucho estos calores que además parece que van a durar, así que no sé qué decir. Así que Pablo, supongo que de estrés hídrico también estáis empezando a sufrirlo, o vosotros que estáis ahí en una zona mucho más lluviosa. Nosotros sí, tuvimos hasta hace un mes o menos de un mes, tuvimos lluvias y tuvimos una climatología pues incluso rara para estas fechas, pero muy húmeda. Lo que pasa es que nosotros ahora venimos con estas olas de calor que está afectando a toda la península. Y nosotros no ocurre como en otras zonas, como puede ser incluso La Rioja, que si tienen poca agua tienen capacidad de retención, porque es una tierra más arcillosa y con más capacidad de retención. La nuestra es granítica, es arenosa. Y entonces aunque creamos que en Galicia siempre nos llega el agua, cuando estamos un mes sin lluvia ya empieza el estrés hídrico. No tenemos capacidad de retención de agua. Y entonces sí que tenemos ese miedo y esa misma preocupación que dice Ana. Así estamos en un momento un poco complicado, ¿no? Estos calores no solo para nosotros, sino para este momento tan crítico, además, para la viña, ¿no? Cuando empiezan a crear estas pequeñas uvitas que en unos meses pasarán de bebés a la botella, ¿no? Así que, pues nada, si queréis igual primero presentarnos, porque entiendo que, bueno, mucha gente probablemente os conozca, pero bueno, simplemente igual pues porque nos comentéis un poco, Ana, desde Bodegas Valdemar, ¿no?
para vosotros, ¿qué es el vino? Ana, para ti, ¿qué ha sido el vino a lo largo de tu vida profesional también? Bueno, la verdad que la mía desde profesional y desde que nací. Pertenezco a la quinta generación de una familia que íbamos ocupándonos de la bodega, entonces he crecido dentro de, o sea, es que no ha habido, yo siempre digo que yo he aprendido a andar en bici en las viñas en vez de, o en los caminos de las viñas, y en mi casa pues no ha habido una comida familiar o un momento en el que no se hable, sobre todo de la viña, o sea, la viña, sobre todo con mi abuelo, era monotema, la preocupación siempre del agua, lo que decíamos ahora, del sol, del no, y luego pues de todo el proyecto. Es que hasta cuando se elegían etiquetas en la bodega, yo recuerdo de niña, pues las traía mi padre a casa y lo mirábamos, ¿no? Entonces pues el vino, claro, nos podía pasar dos cosas, o acabar odiándolo de tanto oírlo, o amarlo, pero el mundo del vino es complicado odiarlo porque la verdad que es apasionante, con lo cual pues me decanté por la opción de amarlo y de seguir viviéndolo y de seguir involucrándome en el proyecto familiar, ¿no? Que es lo que trato de hacer día a día. Sí, porque además estáis involucrados los dos hermanos, o sea que te quiero decir que sigue siendo un proyecto súper personal y familiar, ¿no? Sí, sí, además, bueno, gracias a Dios, pues estamos haciéndolo crecer, luego ya hablaremos, pero hemos hecho otra bodega en Estados Unidos, que de hecho mi hermano está ahí, ahora estamos divididos por 9.000 kilómetros, pero bueno, hasta la siguiente generación, que ya los míos son más mayores, una la tengo en la universidad, de momento su esto es seguir, o sea, yo creo que tenemos como hay, además, yo siempre digo que aparte de la pasión del vino, en Valdemar tenemos, de hecho, nuestro eslogan es siempre pioneros, como esa idea de siempre intentar hacer, a ver qué no ha hecho los anteriores para hacerlo nosotros o cómo seguir innovando. Y entonces, pues bueno, tenemos un poco la sangre esas dos cosas, ¿no? Claro, Pablo, tú también casi, no sé si de nacimiento, pero también llevas muchos años, ¿no? Involucrados, también incluso en Martín Kodaks, al final ya eres parte, ¿no? Dentro del edificio hay un pilar, una columna que está casi con tu nombre, ¿no? Me siento parte, es mucho tiempo de vida dedicado a esto. Yo, al contrario que Ana, no tuve quizás la suerte, ¿no? de nacer en un entorno familiar de bodegas, ¿no? Pero sí que llegué al mismo resultado que ella, por otro camino, ¿no? Ella se enamoró porque lo partió desde esto ya, ¿no? Pero yo te venía de cursar mis estudios, mi carrera fuera en Madrid y mi máster y todo eso, y la oportunidad de repente de entrar en un pequeño proyecto en aquella época, hace casi 30 años, en Cambados, ¿no? En un lugar idílico dentro de lo que es Galicia, en las Rías Baixas, yo soy de Orense, del interior, de zona de grandes vinos, por supuesto, ¿no? Y fue ese proyecto, y entonces me pasó lo que también le pasó a ella, ¿no? Que te acabas enamorando, pero te enamoras ya no solo del producto y todo lo que hay detrás, ¿no? Yo creo que te enamoras también, sobre todo, y es lo importante, ¿no? Te enamoras de las personas que hay, no ya solo en tu equipo directo o en tu empresa, sino de las que vas conociendo a medida que vas conociendo y moviéndote más por el mundo, ya sean otros bodegueros, otras zonas, y te fascina la forma de pensar de los demás, te fascina la distribución, te fascinan todo el canal, el trade y todo esto, y te acaba enamorando. Y aquí sigo clavado. 20 años. Y Jorge sí que he tenido oportunidad de viajar, me parece, a muchas zonas vitivinícolas, no te quiero decir, conoces Australia, conoces Francia, ¿no? Te quiero decir que gracias también a tu experiencia anterior, igual a la consultoría, pues has tenido también momentos de poder tener esa visión muy internacional, ¿no? De lo que significa el mundo del vino a nivel mundial, ¿no? Llegué por accidente, como te decía, no, esto del vino me llegaba un poco así de manera muy de pasada. Y fíjate ya, pues unos 20, un poquito más de 20 años también, que ya no implican únicamente la parte profesional, sino también personal. Conocí a mi mujer en el mundo del vino, mi familia política también implicada en el mundo del vino, ya ves, bueno, y esto, como decía Pablo, es algo que engancha y aquí seguimos, al pie del cañón. Pues nada, bueno, pues si queréis eso, comentando ya un poco cómo está la viña, quiénes sois un poco, la idea era pues eso, trabajar igual o tratar 3 o 4 temas así importantes a nivel de retos comerciales que creíamos que pueden ser interesantes tanto para gente que esté ahora mismo trabajando en el mundo del vino, gente bodeguera, etcétera, como pues bueno, para profesionales que estén interesados, ¿no? Como algunos de nosotros que hemos entrado en el mundo. No hemos tenido la suerte que decíamos de tener a Ana, ¿no? Desde pequeños la sangre familiar en el mundo del vino, pero que estamos en este mundo. No sé si, por ejemplo, uno de los temas interesantes que comentábamos es la recuperación, ¿no? Que hemos tenido en el sector, obviamente debido al COVID,
y que ha repercutido mucho en un canal, que es el canal de restauración, que obviamente todos disfrutamos mucho de una copa de vino en el sector de restauración cuando vamos a un restaurante, pero que, claro, que en estos últimos años con la pandemia hemos sufrido mucho. Aquellas bodegas especialmente que tenían un porcentaje de sus ventas muy dedicados a este sector, al sector Horeca, pues ha sido complicado, ¿no? ¿Cómo veis? Pues eso, ¿cómo ha ido la situación y cómo creéis que es ese nuevo cliente también del sector Horeca? ¿Hemos cambiado a la hora de beber el vino en ese restaurante? ¿Lo hacemos de la misma manera? No sé si, Jorge, quieres empezar un poco tú contándonos un poco tu experiencia, que al final pues igual es bastante amplia. Sí. Bueno, podemos hacer una pequeña foto durante COVID, que bueno, es como bastante obvia, y el momento actual es un mercado que siempre lo venimos diciendo desde hace ya unos años, que cada vez es más europeo, el mercado español en este caso, que consumimos cada vez en otros canales y principalmente más en casa. Sí que el momento COVID fue clave para, obviamente, pues nos quedábamos todos en casa y ahí fue un momento clave, pero sobre todo diría, bueno, eso es una cosa que ya todos, no únicamente el mercado del vino, la hostelería en general y otras categorías, pero en el caso del vino es un mercado saturado de marcas, y cuando vas a vender tu botella de vino con la marca X a un distribuidor, tienes que aportar algo diferente. Si no, al final el distribuidor mira hacia atrás, tiene el almacén lleno de un montón de marcas, de un montón de denominaciones. ¿Qué es lo que estás aportando de diferente, no? Entonces, el propio consumidor también accede al vino de una manera diferente, toda la parte digital, que sí posiblemente tengamos ocasión de mencionarlo. Y entonces, bueno, ese es complejo, es un totum donde, bueno, hay todavía pequeñas bonitas oportunidades, pero principalmente cuando eres capaz de construir una marca y tienes algo que decir y algo que vender realmente de valor al distribuidor. Okay. No sé, Ana, Pablo, vosotros qué es lo que opináis al respecto. Sí, Ana, vosotros en Bodegas Valdemar habéis cuidado muchísimo siempre, ¿no? Ese canal Horeca, ese canal de restauración en el que habéis estado siempre muy cerca. ¿Cómo ves las perspectivas actuales y de futuro? ¿Ha cambiado mucho de cómo era hace 3 o 4 años a los retos que os planteáis con ellos ahora? Bueno, nosotros la verdad es que de hecho nuestro mercado es más del 95% es Horeca, o sea que te puedes imaginar cómo nos afectó. Nosotros en la alimentación prácticamente no estamos, y entonces evidentemente la pandemia, que además era global, no era solo mercado nacional, nos afectó muchísimo. En cuanto ha cambiado, pues hombre, yo creo que ha ido cambiando poco a poco, que lo que es el consumidor de la tienda, o sea, a ver, el consumidor como consumidor privado de comprar online sí que ha cambiado muy bruscamente, de que antes muchísima gente no se planteaba el comprar online y ahora se plantea directamente a la bodega, o muchas veces pues a plataformas que puede adquirir distintas marcas y no solo centrarse en una, que son las que suelen funcionar más, ¿no?, que las de las propias bodegas. Pero el consumidor que va al restaurante y que va al bar cuando ha podido volver, pues ahí la forma de consumir evidentemente sigue siendo lo mismo. Lo que pasa que lo que yo creo es que ha cambiado es el cómo nos damos a conocer a ese cliente final. O sea, a ese cliente final que cuando va a un bar o a un restaurante, antes la única manera que nosotros teníamos de que nos conocieran era lo que recomendaba el del restaurante, que sigue siendo fundamental, ojo. Yo siempre digo que el camarero o el del restaurante vende lo que él quiere vender, o en un porcentaje muy alto, pero lo que sí que se nos han abierto puertas, y ahora más después de la pandemia, es a poder llegar al cliente final, a que nos conozca desde nuestras bodegas con todo lo que hay online, o sea, que con las redes sociales podemos interactuar muchísimo más con ellos, con lo enoturismo, la gente ahora va mucho más a las bodegas que antes. Entonces, lo que sí nos permite todos estos nuevos medios es que cuando el cliente, o es mi opinión, no sé si Pablo y Jorge opinarán diferente, pero que cuando el cliente final va a un restaurante o a un bar, ahora sí puede conocer tu marca o puede conocer más marcas, o hasta nos parece absurdo, pero hay muchas veces que el cliente iba y no sabía ni que había otras denominaciones o que había otra zona, y ahora sí que es más probable eso que comentaba Jorge, de que ahora nos hemos europeizado más, o por lo menos sabemos que hay más, que oye, pues quiero probar un vino de esta zona o quiero probar un vino de este país, ¿no? Entonces yo que sí que creo que nos ayuda pues eso, a que el cliente final tenga la mente más abierta y que tengamos otros medios de comunicarnos con él, que no solamente sea la recomendación del sumiller o del restaurante o del bar.
En vuestro Sí. caso, en Martín Kodaks, Pablo, ¿cuál es más o menos el porcentaje de ventas que tenéis en restauración? ¿Es tan alto como el caso de Valdemar o...? No, no es tan alto, pero vendemos en hostelería más del 80%. Más del 80% nos toca en la hostelería. El resto, dentro de lo que es el mercado doméstico, ¿no? En mercados internacionales ya sabéis que hay más fuerza del off-trade que del on-trade en algunos espacios y ya ese porcentaje varía, pero en el doméstico es muy importante para nosotros también, ¿no? Y notamos lo que decía Ana, ¿no? Lo que nosotros percibimos ahora, en este momento, ¿no? Lógicamente hay una explosión después de ese terrible enfriamiento del año 2000, la mejora del 2020 y del 2021, pero lo que estamos notando y lo que ya notamos el año pasado es esa, que tiene mucho que ver con lo que dice Ana, ¿no? Esa premiumización, ¿no? Que nosotros llevamos muchos años intentando conseguir acostumbrar al consumidor a que no tomase solo el albariño joven, ¿no? Nosotros estamos en una denominación de origen que muchos sabréis que es de vino blanco, el 99%, y el 90% es vino joven, ¿no? Pero llevamos trabajando con el desarrollo de líneas de vinos especiales, singulares, con elaboraciones, con procedencias, mucho tiempo. Y vemos que de repente ahí se disparan estos vinos. Entonces yo quiero interpretar, en la hostelería sobre todo, ¿no? Y quiero interpretar que esto es precisamente porque la gente ha tenido la ocasión durante la pandemia o la oportunidad de conocer mejor los vinos y las marcas más interesantes o las que no están tan limitadas por diversas razones, ¿no? Y por distribución. Y el consumidor ahora nos encontramos con que nuestro crecimiento el año pasado en los vinos que nosotros llamamos singulares, que son los que vendemos de 20 euros en retail para arriba, fue de más del 80%. Y este año nos encontramos con los cupos, lógicamente. Entonces íbamos creciendo incluso más, pero como son vinos que no puedes pretender tener las cantidades que quieras, pues estamos frenados y fuera de stock en la mayoría de ellos, ¿no? Y entonces vemos que es eso. ¿Por qué puede ser? Pues porque la gente durante la pandemia ha comprado en online, ha comprado en tiendas, y como no tiene que gastarse un dinero muy alto, pues bueno, se pueden permitir marcas sorprendentes y también quieren disfrutar de esos momentos, ese momento de hedonismo que nos prohibía la pandemia, ¿no? Si esto unimos en este momento en que quieras o no, tenemos mucho miedo al crecimiento de los precios, lógicamente, pero venimos de tener un ahorro, ¿no? Porque hemos gastado, pues la gente juntas con que han probado vinos estupendos y singulares y que hay un ahorro y que la gente tiene ganas de disfrutar y de permitirse pequeños lujos, pues estamos viendo que la hostelería está disparando el consumo de vinos de alta categoría, ¿no? Y eso es magnífico para nosotros. ¿Cuánto va a durar? A lo mejor 3 meses. Leía también que, por ejemplo, en países como en Estados Unidos, también lo que ha conseguido el COVID, ¿no? Como efecto también positivo, ha sido que, por ejemplo, un canal en el que el vino tradicionalmente no ha vendido prácticamente nada, como es el canal de delivery, es decir, la gente pedía comida a casa y ya está. Pues, por ejemplo, el hecho de empezar a pedir y solicitar el vino para llevar, ¿no? En ese pack de forma completa en el restaurante, es algo que, por ejemplo, yo en España la verdad es que no lo he visto tanto, pero en otros países tipo Estados Unidos, etcétera, pues eso, que también han diversificado incluso los propios restaurantes las fuentes de ingreso que tenían a través del vino. Ya no solamente es el vino que se sirve en el establecimiento, sino que se empieza a vender vino incluso para que las personas lo lleven, ¿no? Y eso es curioso, ¿no? Porque se han abierto igual oportunidades de consumo que hasta ahora igual no las habíamos pensado, ¿no? En restauración. Sí, eso es. Al final el propio establecimiento se da cuenta que es una manera, entre comillas, sencilla de aumentar el ticket medio, incorporar una sencilla carta, tampoco hacerla hiper mega compleja para hacer ese servicio de delivery, y tienes ahí una posibilidad enorme. Hay startups que han empezado a surgieron hace ya unos años, especializadas en spirits, incluso únicamente en vinos, pero bueno, ahí hay una serie de regulaciones también importantes a tener en cuenta, depende de qué país, pero sobre todo el propio restaurante tiene la posibilidad, tiene su almacén, tiene su bodega, tiene sus referencias también premium, y es una vía directa con el consumidor, sin duda. Estamos viendo que José Antonio, me parece que nos pregunta un poco sobre cuál ha sido el efecto del COVID en lo que es la red de distribución y en la red de comercial, ¿no? Porque al final, obviamente, pues ha habido una presión también, ¿no? En esos propios comerciales, etcétera, y que muchas veces, pues bueno, está afectando un poco a la forma de relacionarse con el consumidor, etcétera, o a la hora de relacionarse incluso con el canal
con los propios clientes Horeca, ¿no? Esa red de distribución, esa red comercial que tenemos obviamente en las bodegas y en la distribución, ¿cómo creéis que está funcionando? ¿Qué creéis que está pasando un poco? Se han notado mucho los efectos, entiendo, de pues, los EREs y de todas las limitaciones que ha habido, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, fíjate que la distribución, lógicamente, es muy difícil decir cuáles son, cómo están, en qué dirección van difícil no, pero lo que sí ha ocurrido es que se han acelerado los cambios. Cada vez los cambios son más rápidos y cada vez nuestras empresas, ya sean bodegas, ya sean distribuidores, ya sean hosteleros, tienen que tener muy presente hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y eso es bastante demagógico, claro que sí, ¿no? Pero sí que de alguna manera el distribuidor, que cuando empezó esta situación, nosotros veíamos como, bueno, en nuestra red de distribuidor va a haber pocos, o va a haber muchos que no sean capaces de superar esta situación que se está alargando tanto, ¿no? Al final no ha ocurrido, ¿no? Que más o que menos ha sabido gestionar sus negocios, tenía más o menos fortaleza, probablemente en el caso de Ana también sea lo mismo, ¿no? Pero sí que han tenido la oportunidad de revisar su forma de trabajar y su necesidad, y la oportunidad por tiempo y por disponibilidad, ¿no? También, y sobre todo por la tendencia, ¿no? Hoy en día la digitalización, por ejemplo, es un campo en el que todos se nos llena la boca con ello, ¿no? Y todo el mundo habla de digitalización y las inversiones que hay para digitalización. Caray, parece como el que no entre en este momento o que no tenga un plan realmente estratégico importante y volcado con esto, hoy en día no va a pasar nada. Dentro de un año o dos tampoco, pero dentro de 5 o 6 años estará descolocado respecto a su competidor. Y entonces, a nivel de distribuidor, nosotros estamos viendo que el problema no ha sido el COVID, es que los nuevos cambios que vienen, lo que nosotros como bodegas queremos de los distribuidores, nosotros somos una bodega muy estable con nuestro distribuidor, muy, muy estable. Tenemos distribuidores desde la fundación, ¿eh? No cambiamos sino que le damos muchas vueltas. Pero quien no esté al día en las nuevas técnicas, en los nuevos requisitos, cada vez necesita más profesionalización. La hostelería cada vez está más profesionalizada. Nuestros comerciales tienen que estar profesionalizados también. Tienen que tener formación, tienen que saber de qué hablamos. No somos una empresa de equipos masivos, de equipos enormes, sino de equipos preparados y especializados. Y yo creo que por ahí van los tiros. Muy interesante. Jorge, ¿alguna otra? Estamos hablando más bien del canal Horeca, ¿no? Pero entiendo que a nivel comercial hay bastantes retos que podemos charlar o comentar. ¿Algún otro reto que tú consideres interesante? Está el propio canal de, no sé cómo lo llamáis vosotros, internacionalización, exportación. Bueno, cuando el mercado español da lo que da, bueno, pues miramos también hacia afuera, ¿no? Pero hay que, por lo menos en mi opinión, hay que predicar en tu propio país, en tu propia región, para después salir hacia afuera. Y ya sea de muy diversa forma, pues lo que llamamos a lo mejor manejar dos tipos de portfolio, de gamas, unos vinos más entry level y después tienes los vinos, como decía Pablo, vinos singulares, bueno, pues también para bueno, ganar ese margen. Aprovechar también la fuerza de la propia DO, que dentro de la cual estás amparada, en los consorcios. Y después, para mí, lo más importante, que es en la parte en la que más insistimos siempre, es la fuerza de la propia marca, ¿no? Cuando sales en los mercados fuera, ser quien eres, ser Valdemar, ser Martín Kodaks, pues eso también tiene que ser un punto importante. Son dos ejemplos muy, muy interesantes también de cómo han ido a los mercados exteriores. Pues si quieres, son mejor ellos los que pueden explicar sus casos. Sí. Bueno, nosotros en nuestro caso, ya antes de la pandemia, exportamos más de un 70%. O sea, la verdad que empezamos, bueno, de hecho nosotros empezamos a vender fuera de España antes que incluso en España. Ya sé que primero hay que empezar, como dices tú, en casa, pero en nuestro caso tuvimos la fortuna cuando hicimos en los años 80 lo que son las instalaciones actuales de Valdemar, aunque teníamos antigua porque venimos de hace muchos años, que vinieron bodegueros de toda Europa a conocer las instalaciones porque eran las más modernas en ese momento. Entonces empezaron a hablar tuvimos esa suerte que en ese momento empezaron a hablar de nosotros fuera y entonces vinieron, cosa que ojalá vinieran ahora, pero venían importadores a buscarnos para llevar los vinos fuera, con lo cual empezamos a vender al Reino Unido, salió la primera vez el primer tráiler. No obstante, a partir de la pandemia siempre hemos estado muy centrados también en exportación porque
al final es un tema comercial, o sea, que decir que se te cae un país, no se te cae otro, tienes más diversificado tu producto, tienes un poco lo que comenta Jorge, nosotros tenemos, como le pasa también a Pablo, la gama más tradicional de los jóvenes, el crianza, el reserva, pero sobre todo en los últimos años hemos trabajado muchísimo todos los vinos de finca, los vinos de parcela, los vinos más seculares, con lo cual a veces son mercados distintos los que demandan uno que otro, con lo cual cuanto más diversificado tienes, pues es mejor. Es cierto que la pandemia en eso no ayuda mucho porque ha sido tan global que cuando se cerró hostelería de todo el mundo, no se cerró solamente, ¿no? Pero aún así es verdad que aguantas mejor cuando tienes el mercado más diversificado que no. Y volviendo un poco a la pregunta de antes que decías de cómo ha cambiado o no la distribución, yo estoy con Pablo, o sea, la distribución ha cambiado y la pandemia ha hecho cambiar, pero falta mucha evolución y sobre todo yo creo que más a nivel nacional. Yo creo que tenemos, y cuando digo la distribución no digo solo los distribuidores, también nuestros equipos comerciales. Creo que en ambos lados tenemos que ir, comparto absolutamente la opinión de Pablo, a profesionalizarnos muchísimo más, que creo que fuera hay en países, hay de todo, pero hay en países en que lo están haciendo, en ese sentido van más avanzados y se tiende a una distribución más profesional, que yo creo que además el cliente final también la busca. En este caso me refiero al hostelero, no al cliente final, pero sí al hostelero o a la tienda vinoteca que quiere ahora que quien se dirige a él sea de una forma más profesional y también más moderna. O sea, que decir que los medios digitales han venido para quedarse y entonces pues hay veces que ya no hace falta la forma en la que vendíamos antes, sino que todos nos tenemos que actualizar. Aún así hay que decir que hay muchos distribuidores que se están poniendo mucho las pilas, están avanzando igual que todos y yo espero que todos vayamos haciendo este cambio poco a poco, ¿no? Ana, en vuestro caso además es curioso porque ya no solamente exportáis, sino que os habéis implantado en otro país, es decir, habéis tomado el riesgo para ser, no sois una de las grandes bodegas que vende 150 millones de botellas. Cuéntanos cuántos millones de botellas vendéis vosotros, que para España es un tamaño medio, ¿no? ¿Cuántos millones estáis vendiendo ahora de botellas, más o menos? Sobre los 2 millones de botellas. De botellas y habéis tomado el paso audaz, valiente, esta nueva generación, como comentabas, de no solamente exportar a Estados Unidos, sino de comprar e instalar viñedo, bodega, etcétera, desde el país, ¿no? ¿Qué diferencia hay, no? ¿Cómo se ve Estados Unidos una vez estás dentro del mercado? Eres un player más dentro del mercado. Entiendo que incluso la forma de ver la propia distribución o comercialización cambia por completo, ¿no? Sí, Cuéntanos, cambia mucho, cambia mucho. Sí. Hombre, a ver, desde luego el estar allí ves el mercado de allí desde otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, sobre todo en nuestro caso, pues yo me he quedado más aquí, aunque viajo allá, por la pandemia no pude viajar durante un tiempo, pero todos los días a las tardes pues tenemos esto de las videollamadas, empezamos antes que la pandemia, porque la única manera que tenemos 9.000 kilómetros y 9 horas de diferencia horaria de podernos comunicar, pero sí, la verdad que esta locura, porque yo creo que más que esto pues ha sido un poco un toque de locura, ha sido un riesgo grande, gracias a Dios nos está saliendo bien y sobre todo está siendo una experiencia maravillosa. O sea, el ir a vender a un país es siempre una experiencia y siempre se aprende y siempre es una cosa muy interesante y que te enriquece un montón. Pero el establecerte allí en otra denominación, desde luego es apasionante. O sea, primero porque crees que todo es igual y al revés, es que casi nada es igual. O sea, si hacemos vino, ya sí hacemos vino, pero o sea, si ya de donde está Pablo, de Rías Baixas a nosotros, cambian los suelos, cambia lo que decía él, hasta el estrés hídrico de la planta, pues no te quiero ni contar cuando te vas a 9.000 kilómetros. Las costumbres de plantar, de vendimiar, de elaborar, de consumir, de todo, ¿no? Entonces, cuando eres uno más allí, aprendes muchísimo porque estás con ellos. Además, hemos tenido la fortuna de que donde nos hemos establecido, que es el estado de Washington, que es un estado que está ahora en esa fase de darse a conocer, de crecimiento, entonces que te reciben con los brazos abiertos. La gente ahí es apasionante, la gente de todo el mundo del vino, nos han enseñado una barbaridad, estamos aprendiendo muchísimo y ves el mundo, como dices tú, del vino desde otra perspectiva también distinta y desde una clientela diferente y desde una forma que ellos es una bodega más pequeña, de vinos de más precio, entonces te diriges a un mercado distinto. Y luego, bueno, hemos tenido la fortuna de que hemos unificado, o sea, nosotros en la bodega de allí vendemos tanto los vinos de España como los vinos de allí, con lo cual para nuestro mercado de vinos de aquí, pues es un escaparate impresionante, ¿no?
Así que sois los exóticos, ¿no? Estáis en Walla Walla, me parece, ¿sí? Sí, Walla Walla, que suena muy tropical, que parece que estamos ahí en la playa y tal, pero no, es interior y de hecho Walla Walla era una zona india y viene del nombre de water, de agua de la zona de allí, ¿no? O sea que no os lo imaginéis como una isla exótica, que no, pero es una maravilla, ¿eh? O sea, si alguien tiene oportunidad es un sitio espectacular. Vosotros, Pablo, también lleváis muchísimos tiempos en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo entiendo más que en la costa oeste probablemente, y Rías Baixas al final ha sido uno de los grandes vinos, ¿no? Blancos, que en los últimos 20-25 años es un esencial, ¿no? Para un consumidor aficionado americano. ¿Cuál es tu perspectiva también desde la comercialización en otros países? Vale, nosotros la exportación supone entre el 40 y el 45% de nuestras ventas, ¿no? Y sí es cierto que es fundamental y que en estas situaciones, como decía Ana, de cualquier tipo de crisis, pues tienes muy bien repartido o mejor repartido, más fortaleza para aguantar cualquier tormenta que te va a afectar, pero quita un poquito menos, ¿no? Y sí es cierto, estamos en 54 países. En algunos puedo decir que vendemos más en un restaurante de Cambados que en todo el país, pero bueno, también nos gusta estar entre los países anecdóticos, ¿no? Pero sí, Estados Unidos es nuestro primer mercado. El segundo es el Reino Unido, y con Brexit o sin Brexit está funcionando muy bien. Y sí es cierto que, al contrario de lo que pasa aquí, hay mercados y mercados muy importantes donde el consumo de vino blanco tiene un peso muy superior o es un peso muy interesante para aprovecharlo, ¿no? Y sí, estamos en la costa este bien y en la costa oeste también, y algunos estados como Illinois o Georgia o Texas también, o Colorado, que son buenos mercados allí. Como bien sabréis, es que cada zona o cada estado tiene sus peculiaridades, ¿no? A la redistribución. Tenemos la suerte de tener, tenemos dos líneas de importadores, ¿no? Y hoy en día sí que el Albariño es una de las referencias de los vinos españoles en el mercado internacional, pero esto costó mucho llegar. Yo recuerdo en los primeros años la exportación que teníamos como zona y con las ventajas y desventajas que tiene ser gallego, es que exportamos al mercado étnico. En los primeros años, hasta los años 90, que empezamos a darle una vuelta a esto, sí, mandábamos el vino a Alemania, mandábamos el vino a Estados Unidos, mandábamos el vino al Reino Unido, a Suiza. ¿A dónde? A los restaurantes gallegos que había de la migración gallega en el exterior, ¿no? Entonces sí, estamos en Newark, en New Jersey, porque había una colonia gallega tan potente, y bueno, sí, estamos en otros sitios, ¿no? Pero empezamos con eso, y llevando una botella de vino bajo el brazo, cuando vendías un vino blanco de España, que la gente en general no sabía que en España también se hacía blanco. El Rioja es magnífico, otras zonas de España, pero blanco ni sabían que estaban, que además con una ñ que no saben pronunciar, y que Rías Baixas es una cosa difícil, y encima le vas a cobrar un precio, coño, pero es más caro que un crianza, ¿no? Si me estás hablando de un vino joven, ¿no? Pues los primeros años fueron complicados, pero gracias al empuje, al producto y a mucho esfuerzo, pues hoy estamos en una posición atractiva. Jorge, ¿algún otro tema que...? Porque le he mandado deberes a Jorge, ¿verdad? He puesto deberes de comentarnos 2 o 3 temas de reflexión para, pues bueno, porque él considera que podían ser interesantes y que pueden ser algunos de los grandes retos. ¿Algún otro tema que te apetece que comentemos? Para mí es un punto importante también la hibridación del mundo online en el offline, ¿no? Durante la pandemia, o durante el confinamiento, más concretamente, que estábamos en casa y estábamos continuamente, a mí ya no me daba la agenda para tantas catas online, y al final con tantos amigos, compromisos, etcétera, estaba en los stories todo el tiempo echando humo. Y bueno, aprovechabas también para comprar, pues también, como decíamos antes, vinos más premium, para disfrutarlos también con las catas que había de una manera más digital, y hacías quedadas con los amigos. Sin embargo, al final el vino es un producto también para disfrutarlo en compañía, con amigos y tocarse, ¿no? Y estar en esa parte offline que siempre, pues, ¿no? que hemos vivido. Y para eso las bodegas también han sabido integrar lo online como un complemento, y no, o sea, bueno, que pasaba por allí y ya está, sino que esa hibridación, esa consolidación, manteniéndose online, pero fortaleciendo esa parte offline, ¿no? Con esos wine bars mucho más
bueno, mucho más especializados, con alguien detrás de la barra en la bodega que te explica mucho mejor los vinos, con esos mini eventos que se están organizando. Ahora muchas bodegas están organizando mini conciertitos, mini festivales que hacen también acercar, aunque sigue siendo un reto a medio o largo plazo, acercar a otro público, no únicamente los que ya vamos teniendo cierta edad, sino también a gente joven, ¿no?, al mercado del vino. Al final es un tema que a ver qué nos pueden comentar, ¿no? A nivel del online y el offline, esa integración, esa hibridación, cómo pues, ambas bodegas lo han ido viviendo estos últimos años. Empieza tú, Pablo, todo te digo, que te Lo he dejado ahí y se ha quedado un poco. Bueno, nosotros la verdad que cuando empezó todo el tema de la pandemia, pues nos tuvimos que poner, como os he dicho, vendíamos todo en Horeca, con lo cual o empezábamos a hacer algo o no vendíamos una botella, ¿no? Entonces sí que nos metimos muy a fondo con el tema de las catas virtuales, no solo para cliente final, sino también para empresas, porque nosotros tenemos una parte bastante importante de nuestro enoturismo, como lo quieras llamarlo, dirigimos a empresas, entonces empezamos a hacer bastantes catas también en vez de hacer un evento en Google, pues hacía una cata virtual, enviabas a cada participante su estuche, luego se conectabas y empezar a hacer muchas cosas. Entonces, sí que es verdad que una vez que la vida ha vuelto a la normalidad o como lo queráis llamar y podemos volver a salir, a todos nos gusta disfrutar y volver a salir y volver a vivir las cosas. Pero lo que yo sí que creo que más ha cambiado es que nos hemos dado cuenta, antes si tú no podías ir a un sitio, yo no podía viajar a Rías Baixas, pues no podía ver Martín Coras, ¿no? Porque no estaba ahí. Ahora me he dado cuenta que igual, aunque no pueda viajar, sí que puedo ir de una manera virtual ahí, porque ahora existe un enoturismo, pues de catas, sigue existiendo de catas virtuales, se siguen pudiendo hacer reuniones. Esto mismo que estamos haciendo hoy aquí, pues antes ¿cuántas hacían? 4, en cambio ahora se ha quedado una parte. Durante la pandemia era, hasta llegó un momento, como dices tú, Jorge, que era excesivo en todos los sentidos, pero ha quedado un remanente, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí que nos ha abierto la mente al cliente final, no solo en el vino, sino en cualquier otro mercado, es que hay cosas que vale que cuando no podamos ir o cuando no tengamos ese acceso podemos seguir yendo de una manera virtual. Entonces, nosotros por lo menos en Valdemar, aunque ya no tiene el nivel que tenía antes, sí que ha quedado una parte que se sigue haciendo con clientes, sobre todo de fuera y demás, que seguimos haciéndose esas catas virtuales, incluso en turismo virtual, que vas por la bodega a veces y te pide gente y le vas enseñando la bodega. Bueno, yo creo que eso va a seguir creciendo y haciéndose igual más profesional, ¿no? Igual lo hemos hecho todos un poco como hemos podido ahí para adaptarnos y ahora ya pues lo vas haciendo de una manera cada vez más profesional y mejor, ¿no? Sí, nos pregunta Valeria, por ejemplo, Ana, a ver si obviamente la venta online durante el COVID fue pues especial, pero ¿el consumidor online que tenéis ahora sigue comprando lo mismo que compraba en la pandemia o ha cambiado un poco ese perfil de compra, ¿no? Muy relacionado con lo que comentas ahora, ¿no? A ver, ha bajado en cantidad, o sea, quiere decir que vendíamos más botellas durante la pandemia online, ahora las vendemos más en la tienda física de la bodega porque viene el enoturismo otra vez a casa, ¿no? Pero en cuanto al perfil, sí que es verdad que hemos conseguido unos clientes que antes no estaban, o sea, igual antes había un tipo de clientes de una determinada edad y que compraba un tipo de vinos determinado y ha habido gente que durante la pandemia ha conocido, lo mismo la mía que otras bodegas, y entonces ha aprendido a pedir vino también online o ha disfrutado y se da cuenta de que puede ir probando otras cosas y en menor cantidad o menos compras al año, pero sí que sigue y entonces pues igual es un poco, pues vendes vinos, un poco lo que decía Pablo antes también, en los propios restaurantes, pues pasa en las tiendas, que igual vendes vinos más especiales de lo que vendías antes, ¿no? En vuestro caso, Pablo, ¿es un poco la misma tipología o...? Sí, es que es exactamente igual, ¿no? Tenemos esa misma sensación. Respecto a las ventas, además, te puedo comentar que en el reciente estudio del Observatorio Español del Vino que publican las cuotas de ventas según los sondeos hechos en empresas de distinto tamaño, fíjate que las ventas online representaban en el 2019 un 1%, subió al 2%, no sé con qué decimal, ¿no? Y volvió a bajar al 1, ¿no? Puede estar en 1,3, 1,4, no lo sé. Si efectivamente fue importante, fue duplicar las ventas o triplicarlo, y en algunos casos pueden ser cuadruplicados, pero en lo que es volumen, sí que lo que dice Ana, en vinos especiales además, en eso proporcionalmente sí que ha tenido peso.
Pero en el conjunto de la venta en España tampoco podemos decir que se haya convertido en un canal imprescindible. Ahora bien, según el tamaño de tu bodega, si tú tienes una bodega de 50.000 botellas o una producción pequeñita y todo eso, probablemente porcentualmente la venta online sí haya tenido una repercusión fundamental ya no para supervivencia, pero por lo menos para compensar algunas ventas que hayas podido perder en la hostelería, que era imposible perderlas, ¿no? Esa es la realidad. Nosotros lo experimentamos así, ¿no? Hemos subido y sobre todo lo que dijo Ana, en vinos singulares, especiales, los más difíciles de acceder, porque otros vinos nuestros a lo mejor son más accesibles y descubres y te das a conocer gracias a esa inquietud de los consumidores y los días con los que consigues acumular, pues oye, pues tienes una relación ya mucho más interesante y más estable. Y uniendo igual muchos de los temas que hemos estado hablando hasta ahora, estamos en un sector que la verdad es que es un sector con una vinculación súper cercana a la tierra, a la familia, a la naturaleza, a esa cultura, ese enoturismo. Y realmente estamos, yo creo que, bueno, representáis a bodegas y Jorge, que tú trabajas con muchas bodegas en las que comentábamos ese elemento de diferenciación de la marca, ¿no? Esa vinculación, ese propósito especial. Hay que comunicarlo también. Creo que sois bodegas que os caracterizáis, en el caso de Jorge, que trabaja también con algunas, por bodegas auténticas, que tenéis vuestro propósito muy firme, bodegas familiares, bodegas cooperativas, bodegas con productos muy singulares. Pero para mí uno de los grandes retos es, tanto online como no offline, ¿cómo hacemos para poder comunicar y que de todo el ruido que tiene el consumidor, ¿no?, a lo largo del día pueda calar ese mensaje? Jorge, tú que trabajas con diferentes bodegas, diferentes marcas, ¿cómo haces para que en cada ocasión esa marca pueda permear y llegarle a ese consumidor final, sea a través del canal online o sea a través de una visita turística? Y ahora la respuesta para cerrarla en 2 minutos, bueno, no sé, esta webinar sería oro. Pero bueno, un poco también para contextualizar también a la gente que nos está siguiendo, el mercado de hostelería concretamente, desde que estás en la bodega hasta que tu propio equipo llega al distribuidor, jefe de ventas, comercial del distribuidor, hostelero y alguien que está en la barra sirviendo y llega al camarero, hay un canal súper largo que desde que tú piensas, ya sea el departamento de marketing o, bueno, la gente que está trabajando en bodega, ¿no?, para la marca y piensa cuáles son los atributos, ese ADN, los valores que tiene la marca, hasta que alguien llega a la barra y pide al final tu marca, por DO, por variedad, es que alguien que esté en una barra, un consumidor, y pida una marca en concreto, wow. Bueno, algo será, o es porque tiene un vínculo personal con alguna bodega, o es porque realmente la marca ha hecho mucho para que esa persona pida por esa marca, ¿no? Entonces, a mí ese es el canal que más me parece un reto, el cómo en un canal tan largo se puede al final llegar a transmitir los valores sin que sea ese teléfono roto, que al final llegas a la barra y pues un crianza, ¿no? Y chispum, y ahí te olvidas. Después está el canal, el otro reto es la parte más online, incluso en los medios tradicionales. En unos tiempos actuales que vivimos que todo se mueve a golpe de dedo, así rápido y de un clic, el poder llamar la atención de nuestros consumidores, pues sí, es un gran reto. A día de hoy, bueno, trabajamos mucho con periodistas más a pie de calle, que son los que tienen realmente esa credibilidad para que transmitan los valores de las marcas y sean ellos los que hagan de embajadores con ellos. Eso sería más nuestro trabajo, pero bueno, hay infinidad de otras formas para poder llegar al consumidor, obviamente. El reto para que ese consumidor en carta, en un restaurante en mesa o en barra pida tu marca, wow, ese es grandísimo, ¿no? Sobre todo en un mercado español que está lleno de marcas y de bodegas. En vuestro caso, Ana, Valdemar, ¿cómo hacéis? ¿Cuál es el truco? ¿Cuáles son los ingredientes mágicos que utilizáis para que... Por desgracia no tenemos ningún ingrediente mágico, ojalá. Es lo que dice Jorge, es complicadísimo. O sea, una cosa es más fácil con todo, ese cliente que transmites un poco, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho Jorge. O sea, es más fácil ese cliente online que te va a ir a tu tienda y te va a comprar, que entra en tu página web, que ahí le puedes contar cosas, que ahí le puedes transmitir tus valores, que el que es el mayoritario, por lo menos en nuestro caso, que es el que va a un restaurante o a una barra y tiene que pedir. O sea, al final, queramos o no, dependemos muchísimo de lo que recomiende el sumillero, recomiende el bar,
volviendo a lo que decíamos al principio de todo de la charla, sí que es verdad que estas redes y estas cosas nos han ayudado a que unos pocos más puedan reconocer por lo menos nuestra marca, pero desde luego no tenemos la receta. Si la tuviéramos, pues sería un éxito. Y estaba esperando que Jorge igual nos la decía y aprovechaba, pero es muy complicado. Otra webinar. Es muchos años, o sea, quiere decir que al que llegas, pues es a muchos años de trabajo, muchos años construyendo una marca, muchas veces que hayan probado tu vino y les haya gustado, o que hayas tenido la suerte de que hayan venido a tu bodega o lo hayan probado en algún sitio y les recuerde esto, porque el problema que tenemos es el que hemos comentado los tres durante toda la charla. Es tan la competencia que hay en el mundo del vino en España, y ya en el mundo ni hablamos, que el recordar marcas es casi o sea, hablas de cervezas, por ejemplo, y es que hay muchísimas menos marcas, pero en el mundo del vino, el que solo alguno recuerde tú. Yo cuando voy a alguna feria, tipo ProWine o algo, y te paseas por los stands y demás, yo vuelvo al mío y digo, si lo que doy gracias a Dios es que alguien compre una botella de vino mío, o sea, porque cuántas marcas hay en el mundo, no ya bodegas, es que cada bodega tiene varias marcas, o sea, es una locura. Entonces, la verdad que no, yo desde luego no conozco esa receta mágica y ojalá la supiera, pero no la conozco. Sí, muchas gracias, Ana. Creo que te tienes que ir ahora a algún otro evento profesional, así que nada, te damos las gracias. Vamos a seguir un ratito más charlando y hay algunas otras preguntas por ahí, pero nada, muchas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros. Si hay alguna pregunta dirigida a ti, no te preocupes, que ya te la haremos llegar. Gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos y de verdad perdonar, pero tengo una cosa que no la puedo dejar y me tengo el bolso preparado para salir corriendo con el coche. Un abrazo muy fuerte a todos y gracias. Muchas gracias, Ana, ya sabes, siempre bienvenida al Basculinari. Gracias. Pablo, hablábamos, vosotros además tenéis un tema muy especial, sois una cooperativa, me refiero, en la que cientos de familias de una zona determinada de Galicia vive del vino gracias a la bodega, ¿no? Gracias a esa unión. Y hoy en día que estamos todos hablando de sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista de sostenibilidad social, ¿no? Y muchas veces hay grandes empresas que están trabajando y de alguna manera publicitando también, ¿no? Esta parte de apoyo a la economía local, etcétera, que vosotros lleváis haciendo desde que nacisteis. ¿Cómo hacéis para que suene de verdad? ¿O hacéis algo especial? ¿O hay veces que tendemos a ser demasiado honestos y tímidos, ¿no? Con lo que queremos transmitir? ¿Estáis aprovechando de alguna manera, sobre todo en las generaciones jóvenes, ese tirón que tiene la parte social? Vale, para ser honestos, salimos del armario, por decirlo de alguna manera, no hace muchos años, ¿eh? Y hablamos con franqueza. Como comunicación, nunca negamos lo que somos, no vamos a ir ocultando que si no somos una cooperativa, si no lo somos, no, orgullosos, pero no era un eje conductor o un eje en el que nosotros nos apoyábamos para transmitir nuestra diferenciación y nuestra identidad, ¿no? Pues porque eso, todo lo conocéis, ¿no? La imagen que tenemos de las bodegas cooperativas en general en el mundo, pero en particular en España, es que son productoras de vinos de graneles o vinos de baja calidad y no se preocupan por el entorno ni por su calidad, ni por su producto, solo por el volumen, ¿no? Entonces era una identidad muy peligrosa, ¿no? Y muy complicada. De hecho, de alguna forma, cuando nos decían, pero Marcincodas es una cooperativa, pues nunca lo hubiera imaginado, ¿no? No sabía si tomarlo como una ofensa, lo tomamos como orgullo, de que, hombre, pues sí que lo somos, claro que sí puede ser. Y es que identificas un vino, si es un vino de calidad, con prestigio, con precio elevado, con todo eso, no puede ser de una cooperativa, ¿no? Y esto, como tú bien acabas de apuntar, ha cambiado en estos últimos años, ¿no? Y ahora sí que para nosotros, que siempre llevamos la sostenibilidad, lo primero la económica, por supuesto, pero luego la social, y ahora cada vez más la que respecta a todo el medio ambiente, a nuestro entorno, a nuestra naturaleza, como nuestra, digamos, objetivo estratégico transversal, ¿no? Entonces, es verdad, no somos una cooperativa de miles de viticultores, sino que son 270 viticultores, pero luego aparte tenemos contrato a largo plazo, que ya llevamos años, con otros 200 y pico viticultores, que hacen los mismos procesos que nosotros, pero no están en asamblea. Digamos que el concepto cooperativo puede ser muy eficaz y muy bien argumentado si la cooperativa y la asamblea son conscientes de lo que son, y que con el tiempo se va construyendo una voluntad y una forma de entender el negocio, la empresa, y que de alguna forma entiendan, y sobre todo a través del consejo. Yo llevo aquí 28 años y no conozco a nuestros socios. Te lo digo, no los conozco.
Conozco a los del consejo que forman parte y alguno porque tiene un comercio en Cambados o porque es médico, porque lo que sea, y me coinciden. No los conozco. La profesionalización de la empresa es fundamental. Entonces, al final, las diferencias entre las empresas dependen muchas veces no solo de dónde estés, sino de las personas que hay detrás. Sobre todo de las personas que hay detrás, ¿no? Y el problema de las cooperativas en España es que no se han profesionalizado adecuadamente. Pero si las profesionalizas y todas tus estructuras, nosotros no tenemos un enólogo que es sobrino del presidente, no. Tenemos un equipo de enología con un montón de enólogos en cada una de nuestras unidades o en laboratorio de investigación y todo esto bien preparados, ¿no? No tenemos un comercial de exportación que sabe inglés y que es amigo vecino, no. Tenemos un departamento de exportación con un equipo de 7 personas preparadísimas y que llevan mucho tiempo haciendo una buena labor. Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Entonces, esto unido ahora a que el hecho de la viña a la mesa, ¿no? En la sostenibilidad, la cercanía, el beneficiar a nuestro entorno, a nuestra comarca, que además forma parte de la misión de la empresa, ¿no? La misión que tenemos escrita desde que antes que yo llegara hablaba de esto, ¿no? Hablaba precisamente de canalizar y comercializar la producción presente y futura de todos los socios de la cooperativa, aportando un valor superior al mercado en su producción, y también hablaba del entorno de la mejora social de la comarca en general, entre socios, proveedores, empleados, pues haces una labor que tiene repercusión en la comarca y eso nos llena de orgullo, ¿no? Y ahora lo exteriorizamos de otra manera. No es nuestra primera línea de comunicación, pero es una línea complementaria para nuestro objetivo de sostenibilidad. Eso sí, basado en que todo esto sirva para que los socios y sus parcelas no sean las mejores, pero estén entre las mejores, ¿no? Y que se les pague por ello. Hablando un poco del tema de profesionalización, que yo creo que lo hemos tocado ya desde varios puntos, nos preguntan uno de los participantes, ¿qué opináis de esa figura del brand ambassador, ¿no? Que bueno, que se está poniendo tan de moda, ¿es el mismo mono disfrazado? ¿Es una figura que ya teníamos antes? ¿No es? ¿Cómo se está profesionalizando? ¿Esta figura de brand ambassador es el siguiente paso? Es un paso, ¿no? Que ya hay mucha gente que lo ha dado, muchas empresas que han trabajado y trabajan y trabajarán con brand ambassadors y si no es de una manera es de otra, son responsables, delegados en cuestión que transmiten y que quieren trasladar a un sector especialmente más profesionalizado las virtudes y las peculiaridades y diferenciaciones de tu empresa, ¿no? Entonces, eso gira en torno a todo lo que estamos hablando ahora. Cada vez el consumidor sabe más. Cada vez tiene la información más accesible, ¿no? Y no es que sepan con profundidad, pero superficialmente tienen un conocimiento bastante amplio, ¿no? Todo el canal, desde el hostelero hasta bueno, todo, el consumidor, hostelero, distribuidor, bodega, cada vez necesitan más comunicación profesionalizada, ¿no? Aparte de utilizar técnicas y herramientas, ¿no? Que nos lo facilitan, que nos permiten llegar de esa manera, ¿no? Y desde luego, ya sea como un brand ambassador, con un equipo de sumillería, con un equipo de delegados formados en sumillería, lo que quieras, todo eso enriquece el valor. Y si hubo a lo mejor épocas en nuestra historia, en nuestra vida, que lo que necesitábamos era crecer, lo que tenemos que hacer, lo que somos conscientes y el recorrido que nos queda es darle valor a nuestra empresa. Y toda la propuesta de valor que tengamos como sector en España, hablo en general, y en particular muchas bodegas, tiene que pasar porque las estructuras estén al nivel de cualquier otro competidor en el mundo y superior si puede ser. Sí, con respecto a ese punto que mencionas, Izaskun, de Brand Ambassador, como dice Pablo, es una forma también de profesionalizar un determinado perfil. Eso no quiere decir que tengamos que delegar esas funciones de representación de la propia marca de la bodega en una persona o equipo en concreto. Al final, todos los que pertenecemos a una bodega estamos de cara a clientes, a contactos y somos también representantes de mayor o menor medida de la marca, ¿no? Y representamos esos valores. Y un poco lo que decía Ana, bueno, al final en toda la cadena, esa persona, sumiller, etcétera, es el que va a recomendar tu vino. Esa figura del brand ambassador puede ser muy, muy interesante en esa interlocución, vamos a decir, de un tú a tú, en el que, bueno, se le dan ciertos galones a una persona. También es verdad que no es como la espada del rey Arturo, tú eres brand ambassador y ya está.
tiene también que tener una cierta formación y la bodega tiene que ser responsable de ello, de estar muy actualizado para poder tener esa interlocución. Sí, es una figura que cada vez se está dando más y creo que puede ser un camino también a la hora de profesionalizar y para encontrar nuevas oportunidades laborales en el mercado del vino. Sí, yo Y porque nuestra hostelería también, lo que decía, ¿no? Cada vez hay mejor restauración y más cuidada. Y para acceder a ello tienes que tener la gente que sepa conectar con esto. Sí. Y las escuelas, sí, eso que el trabajo de las escuelas es fundamental. Tenemos ahora, por ejemplo, algunos ejemplos de graduados del máster de Ingeniería en Marketing que están trabajando como brand ambassador, porque ya no es solo la figura de vender, sino esa parte de educar y formar, ¿no? Educar y formar en esa propuesta de valor que hace que tus vinos sean únicos y no solamente por las características organolépticas de lo que hay en la botella, sino por todo lo que le rodea, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que hemos pasado de un comercial puro en el que se iba a vender, ¿no? Puro a un brand ambasador que educa, forma y hace entender la marca de otra manera, ¿no? Y que estamos en un muy buen camino, yo creo. Y transmite ese storytelling, que todos somos muy fans de esa parte, para que ese interlocutor a la hora de explicarlo al consumidor final también se sienta cómodo y explique esos vinos, no únicamente por lo que hay dentro de la botella, sino por lo que representa toda la bodega, ¿no? Sí. Y otra cosa yo creo buena de esta figura de brand ambasador es que ya no estamos buscando un perfil muy homogéneo. Sino que como brand ambasador yo creo que es un mundo muy amplio en el que, bueno, nosotros por ejemplo aquí en el máster hemos tenido joyeros transformados, gente que viene del mundo de la joyería, ¿no? Y se ha transformado del brand ambasador de algunas bodegas con todo ese elemento de lujo, ¿no? Y ese elemento de sofisticación que trae de otro sector. Tenemos gente que, como comentábamos, que han crecido como sommeliers o han crecido en familias vitivinícolas, pero que hay un espacio para muchas profesiones y muchas visiones diferentes poder empezar a tomar esos papeles, ¿no? En el área de comercialización y ventas, que es un área que en ese sentido es muy abierta. Es muy abierta a recibir gente de muchas formaciones, nos parece, relacionado más con digitalización, relacionado más con sostenibilidad, más con marketing, etcétera, que es un área muy abierta a muchos perfiles diferentes, ¿no? Dentro del mundo del vino, yo creo. Sí. Es que yo creo que además nos enriquece, ¿no? Porque precisamente necesitamos en un sector tan tradicional y tan atomizado, ópticas frescas, visiones desde otro punto de vista, enriquecen nuestro trabajo. Así que, bueno, por mantener el tiempo y ser puntuales, de manera que seguro que, primero agradeceros haber estado unos 60 minutos con nosotros, que espero que hayan sido interesantes. Ha habido preguntas también muy interesantes, gracias a Edgar, a Valeria, a Pedro, etcétera, por haber participado. Y nada, bueno, seguimos charlando. Nosotros en el Basque Culinary Center solemos organizar seminarios. Yo que vengo también del mundo del vino, me gusta que no siempre sean todos dedicados a lo que es gastronomía sólida, sino que esa gastronomía líquida en la que nosotros formamos parte, pues sea también, ¿no? Un elemento de comunicación. Así que nada, pues bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Ana, que estás de viaje ya, y muchas gracias Jorge por vuestro tiempo y espero que haya sido muy interesante e importante, ¿no? Dedicarle un espacio también al vino, como dice Valeria. Muchas gracias a vosotros por tenernos en cuenta para este momento y ya sabéis dónde estamos. Pues muchísimas gracias a todos. Os esperamos en el Basque Culinary Center. Hasta luego.